Buenas tardes, que Dios los bendiga. Le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más llevar este mensaje a través de este medio. Les saludamos con mucho cariño a todos ustedes y esperamos que este mensaje y estos cantos sean de bendición para sus vidas, para la vida de sus familias, para la vida de toda la gente que se detenga por un momento a escuchar de su palabra. Y esperamos que sea de bendición y que la presencia de Dios inunde su hogar. Vamos a leer la Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le pido que se goce ahí donde esté, no le importa quién lo vea, y si piensa que lo van a juzgar loco, usted alabe al Señor, porque Dios es lo que quiere, un corazón agradecido, y que pensemos en todas las bondades y todas sus misericordias, todo lo bueno que Él nos ha traído, porque nada nos ha faltado hasta ahora. Hemos tenido alimento, hemos tenido todo, y Dios nos ha sostenido con su diestra. Vamos a alabarle, le invito a que alabe al Señor junto conmigo, ahí en su lugar. Aleluya, te alabamos, Señor. Es lo único que te podemos dar, Señor, nuestra alabanza, Padre. Recibe esta alabanza con todo nuestro corazón, Padre. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero alabarte, quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte.
aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, vemos tu misericordia, Señor, porque vemos la luz del sol, Señor, porque vemos las aves cantando para ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por tus misericordias que son nuevas cada día, Señor. Gracias, Padre Santo, porque te podemos cantar, porque tenemos nuestras manos para poderlas levantar, Señor, y adorarte. Gracias, Padre Santo. Te alabamos, Señor. Vamos a seguir adorando al Señor. Te amo, Rey, y levanto mi voz. Yo también te alabo, Señor, para y gozarme en ti. Regocíjate y escucha, mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. Te amo, Rey, te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate y escucha, mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré.
escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, porque es una delicia poderte alabar, Señor. Gracias, Padre Santo, por este privilegio, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos voz para poderte cantar, Señor. Porque a ti es agradable, Señor. Gracias, Padre bendito. Bien, hermanos, vamos a continuar. Ahora viene el mensaje de su palabra a cargo del pastor Darío Núñez y le pedimos al Señor que sea de bendición para sus vidas. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por todas las cosas que tú nos has dado, Padre Santo, y que no merecemos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos permite, Señor, aún por este medio, Señor, escuchar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque aún es tiempo, Señor, de buscarte, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te pedimos que abras los corazones, Señor, de todas las personas que están en su computadora, Señor, en su celular, en su dispositivo, Señor, escuchando este mensaje, Padre Santo. Te pido, Señor, que bendigas la vida del pastor, Señor, que le des sabiduría, Señor, que le des inteligencia, que tú hables a través de él, Señor, que proteja su vida, Señor, y que lo sigas bendiciendo grandemente, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Dios nuestro Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos que hoy están desde sus dispositivos escuchando o preparándose para escuchar la bendita y santa palabra del Señor. El tema que vamos a tratar hoy requiere mucha paciencia, requiere mucha objetividad para el que la escuche y para el que la predica. Yo le ruego a Dios nuestro Señor que Él nos dé la sabiduría necesaria para que podamos entender lo que Dios desde la creación ha estado diciendo. El tema de hoy es el misterio de la iniquidad.
Pero antes de entrar en materia, quisiera leer en el libro de los Salmos, el Salmo 24, en el verso 1 y 2. Esto tiene que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Salmo 24, versículos 1 y 2. Dice así la santa y bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, y los que en él habitan. La primera parte es que Dios se establece como el Padre, como el dueño y como el soberano de toda la tierra y de todos los que en él están o estamos viviendo. Porque dice el verso 2, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Le doy gracias a Dios. Es decir, que la tierra no le pertenece a ningún hombre, a ningún rey. La tierra y los que en ella habitamos no le pertenece a ningún líder mundial. No somos propiedad de ningún presidente de ninguna república. No somos propiedad de ningún líder mundial. La tierra es de Dios y ya hay una razón, porque Dios la fundó sobre las aguas del mar, dice la Escritura, y la afirmó sobre los ríos. No hay ningún hombre. Le doy gracias a Dios por todos ustedes y les ruego su paciencia. Hoy van a estarnos apoyando. Notarán ustedes que hoy no estuvo mi esposa. Acaba de llegar de un pequeño trabajo que tenía que hacer. Entonces por eso dirigió nuestra hermana Wendy y ella va a estar también aquí apoyándonos. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Vamos a ir inmediatamente al libro de Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Dice la bendita palabra del Señor de esta manera: vestíos o vístanse de toda la armadura de Dios, es decir, una armadura completa, para que puedan estar firmes contra las acechanzas, las emboscadas, las sorpresas, las artimañas del diablo. Primero, hay una recomendación de parte de Dios nuestro Señor: vístanse de toda la armadura de Dios, porque hay una razón. Va a haber un problema, una gran conflagración de carácter mundial. Este es un mensaje a la iglesia, a la verdadera iglesia del Señor. Hay muchas iglesias locales, pero me estoy refiriendo a la iglesia del Señor. Para que puedan estar firmes, dice la Escritura, contra las acechanzas del diablo. Ahora, fíjese bien la siguiente parte, porque no tenemos la razón por la cual Dios me está pidiendo o nos está advirtiendo que nos pongamos la armadura, es la siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, la lucha no es de la izquierda contra la derecha, el comunismo, el marxismo, el socialismo contra el capitalismo, los liberales contra los conservadores y tantas cosas de esas. Dice, no tenemos. Dice, tenemos lucha contra los principados, contra las potestades, es decir, autoridades, señoríos e influencias espirituales, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, el plano espiritual, que es el que controla
el plano físico. Y esto es muy importante que lo sepamos. El plano espiritual controla el plano físico. Ahora, ¿cuál es esa armadura que me está pidiendo el Señor? Me está pidiendo que me vista con toda la armadura y que en un momento más la vamos a estar desglosando. Pero mire, es primacía tener claro, que nos quede muy claro, que la lucha más trascendente que está librando la tierra toda, es decir, los seres humanos, es de orden espiritual. No es una lucha entre hombres, que es lo que desea el diablo que nosotros creamos. El diablo desea que creamos nosotros que tenemos lucha, como dice un presidente, tenemos lucha, un bando izquierda contra un bando derecha, un bando de ricos y un bando de pobres. No es cierto. Esto es lo que el diablo desea que nosotros creamos. En realidad, es una lucha de Jesucristo, del gobierno de Jesús y de su iglesia, la iglesia de Cristo que vive bajo su gobierno contra el gobierno espiritual del ángel caído que es el diablo. La influencia del diablo abarca gobiernos humanos, estados, a través de filosofías, ideologías, religiones, humanismo. Jesucristo vino a revelar y a derribar las estructuras y las murallas de la Babilonia la Grande. Fíjense, rápidamente les recuerdo que en el libro de Génesis nos habla de la torre de Babel que construían los hombres. Los hombres movidos por el diablo, encabezados por un líder, Nimrod, no querían acatar la orden de Dios de expandirse por toda la tierra. Dios sabía que no nos sobraba ningún hombre, que iba a haber alimento, contrario a lo que ahora piensen los gobiernos mundiales, de que va a faltar alimento y de que ya nos sobran los viejitos. La torre de Babel fueron confundidos los constructores para que obligarlos a que se expandieran por toda la tierra. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, nos habla exactamente de lo mismo, que va a haber una nueva caída de Babilonia la Grande, la prostituta, la ramera. Ya después hablaremos de eso. Es decir, las estructuras y las murallas del gobierno, del sistema, de los líderes y las ideologías de un mundo espiritual que ha fornicado, que se ha mezclado con todo lo que el hombre es o ha edificado. Ahora, vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Cómo es que opera este misterio de la iniquidad? En el segundo libro de Pablo a la iglesia de Tesalónica, segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 7, dice la palabra de Dios así, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esto es muy importante, y nuestra reunión con Él, es decir, viene escrito aquí en Tesalonicenses que a la venida de nuestro Señor Jesús, segundo libro de Tesalonicenses, a la venida de nuestro Señor Jesús, inmediatamente su iglesia es arrebatada junto con Él, para estar con Él. Vuelvo a leer: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni se conturbéis, ni se espanten, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí hay una advertencia:
Cuidado, porque vienen muchas enseñanzas, muchas profecías, muchos adivinos, muchos agoreros que están diciendo que Jesús ya viene. Hay algunas páginas en el internet, que no les ruego que las busquen, donde afirman que Jesús ya está aquí, que el anticristo y que Jesús ya están aquí, que Jesús ya vino secretamente y que nadie nos hemos dado cuenta. Cuidado con esto. Mire lo que sigue diciendo 2 de Tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque aquí hay una cronología, fíjese, porque no vendrá, es decir, Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía, es decir, la renuncia de la fe. Esa es la apostasía, el abandonar la iglesia de Cristo y consecuentemente a Cristo, y se manifieste el hombre de pecado, dice. Nadie los engaña, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo aquello que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, es decir, haciendo una burda imitación, una mascarada de lo que Dios lo detiene hasta que desaparezca de en medio. Esto es sumamente importante. Mire, en este texto de la Escritura encontramos que este misterio de iniquidad, y esto es muy importante que lo sepamos, no puede actuar de mutuo propio, es decir, no puede actuar por su cuenta. Porque hay un tiempo determinado por Dios para poder actuar. Hace 2000 años el Espíritu Santo dio estas palabras a través del apóstol Pablo, y desde entonces se anuncia que este misterio de la iniquidad ya está en operación, ya está operando, y está relacionado con el advenimiento de 3 eventos o 3 acontecimientos. Primero, la manifestación de la apostasía. Primero se tiene que dar la apostasía, pero esto no quiere decir que un hermano se salga de la iglesia, o que un pastor abandonó la fe, o que... No. Esto es una apostasía a nivel mundial, donde se van a formar solamente 2 bandos, los hijos de Dios y los hijos del diablo, donde la apostasía tiene que ser un hecho generalizado. Segunda cosa, la venida o la manifestación del hijo de perdición, el anticristo. Es decir, viene primero la apostasía y en segundo lugar ocurre la manifestación del anticristo, el que ha estado engañando, el que ha motivado que la gente llegue a apostatar de la fe. Y el tercer punto, o la tercera cosa que tiene que llegar, es la venida del Señor Jesucristo. En la medida en que Jesús no vendrá sin que antes se manifiesten los dos puntos comentados anteriormente, la apostasía y la manifestación del anticristo. Ahora, este misterio de la iniquidad funciona como un sistema de mezclas oculto que opera clandestinamente, secretamente, mañosamente dentro de la iglesia del Señor, consolidando desde hace 2000 años o desde la creación misma, consolidando la apostasía y la venida del anticristo. Es decir, la está planeando, la ha estado preparando a través de engaños, a través de filosofías, a través de religiones. Ahora, actúa
desde dos frentes. Primero, ¿cómo actúa este misterio de la iniquidad? Tiene dos frentes dos líneas. La primera, actúa en el mundo, es decir, utiliza a las religiones, al humanismo, los mezcla para preparar un gobierno totalitario y absolutista donde el líder sea el hijo de perdición, el anticristo. La segunda cosa, actúa dentro de la iglesia o en parte de la iglesia del Señor, que es quizá uno de sus objetivos primeros o principales, ya que al implantar la mesa de su gobierno ahí, dentro de la iglesia cristiana, extravía el verdadero camino y el verdadero quehacer que el cuerpo de Cristo debe tener. Este anticristo realmente, el verdadero enemigo de él es nuestro Señor Jesucristo, mientras que el mundo, es decir, todo lo que está fuera de Cristo, todo lo que está contrario a la ley de Dios, a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, al caminar dentro de los cánones cristianos que marca la Sagrada Escritura, entonces se hace amigo de este mundo. Vamos a ver lo que dice, ese es el mundo, lo que está contrario. Y este anticristo es amigo del mundo y ha seducido y está seduciendo a mucha gente para que justifique, apoye y prueba las cosas, costumbres, tradiciones, ideologías y fantasías que el mundo nos está imponiendo actualmente. Vamos a ver qué dice el apóstol Santiago. El apóstol Santiago, en Santiago capítulo 4, versículo 4, Santiago 4:4, dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es decir, cuando el apóstol Santiago dice, oh almas adúlteras, se está refiriendo a los que, diciéndose ser cristianos, combinan o tratan de empatar las cuestiones que el mundo da dentro de la doctrina de Cristo Jesús. Es decir, quieren hacer una aberración entre sus costumbres, sus creencias, sus doctrinas y sus filosofías con la doctrina de Cristo nuestro Señor. Entonces, cuando Santiago se refiere y dice, oh almas adúlteras, se está refiriendo a los cristianos que intentan combinar, intentan meter dentro de la iglesia sus ideologías, o pastores que promueven el humanismo dentro de la iglesia, tratando de interpretar la ley de Dios, acomodarla de acuerdo a la ley de los hombres, a sus tradiciones religiosas. La gente no se da cuenta, pero al intentar esto, el mundo entero está siendo llevado por el diablo sin que ellos se den cuenta. Hay líderes mundiales que piensan que son súper inteligentes, súper poderosos, y no se dan cuenta que hay alguien más inteligente, más sabio, más poderoso, más criminal, más terrible que todas las maldades del mundo juntas, que está detrás de ellos y que ellos ni siquiera se dan cuenta, y que no es su amigo. No es su amigo de ninguna manera. Entonces, ¿cómo está actuando el diablo, pues, para lograr este objetivo?
Es decir, meter la apostasía a la iglesia y provocar la inminente llegada del anticristo a través de algo que nos están vendiendo actualmente, algo que se llama el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial versus el reino de Dios. Desde diversas instancias, gobiernos, organizaciones, nos amenaza un nuevo orden mundial. Y este nuevo orden mundial está basado en algo que se conoce como la ideología de género. Los derechos, la ideología de género. Esta ideología de género es un sistema anticientífico que sostiene que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de que son obvias anatómicamente, biológicamente, pero ellos dicen que no corresponde a una naturaleza fija, sino que son unas construcciones culturales y convencionales hechas según los roles y los estereotipos que cada sociedad le asigna a los sexos. ¿Por qué se difunde tanto esta ideología? Porque desde muchos ámbitos del poder, desde los años 60, se buscó dar un rango o un nivel científico a esta invención del género. Y esto con el apoyo de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas. Esta invención, con rasgos totalitarios, está presente en todas las agencias de las Naciones Unidas, UNICEF, UNESCO, Organización Mundial de la Salud. Ahora, todo esto desde las Naciones Unidas pasa a la Unión Europea y se viene a nuestra América. Ahora, ¿por qué se impone el invento o por qué nos tratan de vender o por qué el mundo trata de que toda la comunidad o las sociedades de cada nación acepte el término ideología de género en vez del término sexo? Bueno, porque el término sexo hace referencia a la naturaleza que sostiene, obviamente, solamente dos posibilidades, varón y hembra. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27, mientras usted lo busca, déjeme, si usted me permite, tomar un poco de agua. Dice la palabra de Dios así: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque la ideología de género es una oposición a la diversidad de sexo que Dios marca. Y Dios solamente marca dos posibilidades, varón y hembra. Pero aparte, además debemos entender que implícitamente en este texto se señala que la imagen y la semejanza de Dios es varón y hembra. Y cuando nosotros quitamos el sexo por meter el género, perdemos la identidad que Dios nos dio al crearnos varón y hembra, porque es precisamente esa identidad la que se hace a la imagen y a la semejanza del Creador. El término género procede de la lingüística y permite
muchas variaciones. A los inventores del término género, la naturaleza les molesta. El término género permite varias variaciones, como masculino, femenino, neutra y un sinnúmero más de opciones que realmente no son ciertas. Según esta ideología, que busca por todos los medios imponerse desde la cúpula de los gobiernos, desde la educación, los medios de comunicación, según esto, no existen sexos, sino roles, orientaciones sexuales, que pueden cambiar durante el proceso de la vida de los seres humanos. Es decir, quizá una persona nazca femenina, pero después adopta el género, voy a utilizar su palabra, masculino, o quizá al rato adopte un género neutro, otra definición. Es decir, ahorita es varón, mañana es mujer y pasado mañana no sabemos qué. Ahora, ¿qué pretende esta ideología? Usted va a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el misterio de la iniquidad? Espere un momento. Esta ideología propone la búsqueda de la liberación total del hombre en todos los órdenes. Recuerde esto para un rato más. Y busca una nueva construcción, no es una reconstrucción. Porque el lenguaje como Dios nos lo dio no necesita reconstrucción. Dios no se equivoca. Están buscando una construcción de un nuevo lenguaje, de las relaciones familiares, de la reproducción, de la educación, de la religión, de la cultura, de la sexualidad. Todos estos organismos están tratando de imponer y educar a las nuevas generaciones en una sexualidad diferente a la dada por Dios, incluido el aborto o el cambio de sexo, persiguiendo y reprimiendo a cualquiera que muestre rechazo a esta nueva ideología. Cada vez que los hombres, esto sin embargo, cada vez que los hombres, creyéndose autosuficientes, han tratado de organizar al mundo, han fracasado. Pensemos en la Revolución Francesa, en el liberalismo, en la dictadura del proletariado, que han dejado solamente desgracias. Ahora, cuidado con todas las mentiras que están pregonando. No sobra gente en el mundo, ni es tampoco seguro que haya un calentamiento global, ni podemos cambiar la realidad de los sexos según nuestra voluntad. Esto no es la panacea para resolver los problemas del mundo. Dios dice en su palabra, es el dueño de la tierra y de toda la plenitud, porque Él la creó, Él la sentó sobre el mar y la afirmó sobre los ríos. Entonces, cuidado, decimos, con las mentiras. Se está promoviendo todo esto, pero resulta de que la apostasía que se ve venir, movida por Satanás, hace que el mundo empiece con doctrinas y con filosofías. Biblia ahí preparada. Romanos capítulo 8, versículos 7 y versículos 8. Dice así la bendita palabra del Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Muy bien, entonces hay algo bien interesante. La carne, el humanismo, las filosofías del mundo, las doctrinas del mundo, los intereses del mundo, no pueden sujetarse a la ley de Dios. La Biblia declara que Dios es el dueño de toda la tierra y de toda la plenitud del universo.
La maravilla del cosmos, mi querido hermano, la maravilla del cosmos no es el resultado de una casualidad, de una gran explosión, del Big Bang, de la gran nebulosa. No. Es el resultado del querer de una inteligencia poderosa y creadora a quien nosotros llamamos Dios, Jehová Dios, nuestro Señor. Y nuestra vida, la de cada uno de nosotros, está en sus manos. Y nuestra vida no se acaba con la muerte, sino que la vida del creyente continúa en la casa de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, las viejas palabras de Satanás siguen llegando a nuestros oídos. Y Satanás nos dice: seréis como dioses. Conociendo en el libro de Génesis capítulo 3, cuando Satanás les dice: con que Dios les ha dicho que no coman de todo este fruto. No, lo que pasa, dice Eva, una promotora de la filosofía humanista, el día que comamos de esto vamos a morir. Y Satanás les dice: no vas a morir. Lo que pasa es que bien sabe Dios que el día que tú comas de este fruto, tú vas a ser igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, no tienes por qué esperar a que Dios rija tu vida. No tienes por qué esperar a que alguien te diga que está bien o que está mal. Si tú crees, trasladándolo al tiempo actual, si tú crees que eres hombre aunque hayas nacido mujer, tú eres hombre. Gracias a Dios. Decíamos que las viejas palabras del diablo en Génesis 3, cuando le dice a Eva: no vas a morir. Lo que pasa, es decir, Dios te prohibió esto porque te dijo que ibas a morir, pero Dios es un mentiroso, en el mejor de los casos. Dios no tiene por qué decirte lo que tienes que hacer. Y Satanás le dice a Eva: lo que pasa es que mira, Dios sabe que el día que tú comas de este fruto vas a ser igual que Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. Entonces, es decir, lo que Satanás le está diciendo al hombre, a Adán y a Eva, es: ustedes no tienen por qué conformarse con ser criaturas, ustedes pueden ser igual que Dios. Es decir, ustedes pueden ser creadores de su propio destino, creadores de su propia filosofía, creadores de su propio cielo, de su propio infierno, de su vida. Nadie tiene por qué decir: si tú dices que aunque hayas nacido varón, eres una hembra, pues eres una hembra, y nadie tiene por qué cuestionarte nada. Dios no tiene por qué meterse en asuntos que solamente competen a tu propia voluntad. Esto es tremendo. Los cristianos confesamos que el reinado de Cristo es un reino de verdad, es un reino de santidad, es un reino de justicia, es un reino de paz. Dice el Salmo 71, tu reino es vida, tu reino es justicia, tu reino es paz. Este reino de justicia, de paz y de vida está al alcance de nuestras manos si nosotros buscamos honestamente la verdad y respetamos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Hoy las filosofías nos dicen que si tú no estás de acuerdo con el aborto, tú realmente no mereces estar aquí. Lo curioso es que las personas que gestionan el sí al aborto algún día no fueron abortados y están aquí. Hay gente que no está de acuerdo con que Dios nuestro Señor haya creado solamente dos sexos, y se están oponiendo a todo lo que es Dios. ¿Quién está promoviendo esto? La nueva normalidad, el nuevo orden mundial. Ahora, la justicia, el amor y la paz son las grandes realidades que nos ofrece el reino de Dios, pero la justicia, el amor y la paz no nos lo ofrece el mundo. No es cierto. No es cierto. Ahora vamos entendiendo los tiempos que estamos viviendo.
Segundo libro de Tesalonicenses capítulo 2, segundo libro de Tesalonicenses 2, versículo 7, vamos a buscarlo. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 7, que leímos al principio. Dice la palabra: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Vamos a ver, aquí hay una realidad tremenda. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Satanás está a punto de llegar, el anticristo, el hombre de maldad, ya está a punto de llegar, ya está a punto de hacer su manifestación. Ahorita se está promoviendo los gobiernos absolutistas, los gobiernos totalitarios, nuevamente. Pero primero tiene que haber una apostasía. Ahora, ¿por qué no ha llegado del todo la apostasía al mundo? Bueno, porque hay alguien que lo detiene. Mire, en estos tiempos de prueba, cuando lo terrenal pasa a segundo plano, lo espiritual pasa a ser sumamente importante, lo más importante. Por esto es bien interesante que los cristianos estudiemos la escatología, es decir, el estudio de los eventos futuros, porque ellos nos traen buenas noticias y unas promesas llenas de esperanza de parte de nuestro Dios para quienes son de Él, los que por gracia podemos gozar del privilegio de decirnos cristianos. Decimos que no hay un itinerario más glorioso que aquel que el Señor nos ha prometido y que se va a iniciar dentro de poco tiempo. Entonces, segunda de Tesalonicenses dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado del medio. Es decir, este misterio de la iniquidad se va a manifestar, pero va a ser quitado del medio. Va a ser quitado del medio. Como vemos el pasaje, hay algo que impide, y esto que impide el advenimiento de este misterio de la iniquidad no puede ser otra más que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de la iglesia de Cristo. Vea usted en el libro de los Evangelios, vamos al libro de Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 5, fíjese lo que dice la Escritura, algo muy interesante. Mateo capítulo 5 dice la bendita palabra del Señor de esta manera, 5:13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y luego dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, de ninguna manera, es decir, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Versículo 16 dice algo muy interesante: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Qué está deteniendo la apostasía global? ¿Qué está deteniendo la llegada del anticristo? Sin duda, el Espíritu Santo actuando en la iglesia cristiana, actuando en la verdadera y única iglesia de Cristo, poniéndonos a nosotros como la sal de la tierra y la luz del mundo. Es decir, los que estamos deteniendo, y esto lo puede decir usted, los que estamos deteniendo somos la iglesia de Cristo, que sigue alumbrando al mundo entero y que sigue siendo la sal de todo este estado de cosas. Es decir, la iglesia que frena el establecimiento del nuevo orden mundial propagado o promulgado por el hombre inicuo, el hombre de maldad, o la nueva normalidad, un término que no es tan inocente y que lleva implícito una forma de sujeción y manipulación diabólica.
Es interesante precisar primero que quien detiene el avance del misterio de la iniquidad tiene personalidad. No es un mero sistema u organización. Tiene una personalidad. Y esa personalidad o esa persona no es otra cosa más que el Espíritu Santo. En segundo lugar, debemos de considerar que el misterio de la iniquidad, o la palabra iniquidad traducida del griego en el Nuevo Testamento, quiere decir sin ley, sin ley. Lo que nos permite concluir además que el misterio de la iniquidad está conformado por las huestes rebeldes de Satanás que repudian la santa voluntad de Dios y se oponen a todo lo que tiene que ver con Dios, y aún intentan cambiar los tiempos del Señor y cambiar la ley de Dios. Esa es una fuerza anticristiana que está refrenada en la actualidad por el poder del Espíritu Santo que mora de manera permanente en la iglesia del Señor. Pablo dice que hay alguien que al presente lo detiene y que ese anticristo un día será quitado de en medio. Este nuevo orden mundial, mi amado hermano, no es nada nuevo. Siempre ha sido el intento de Satanás poner un orden, entre comillas, de acuerdo a su carácter rebelde contra Dios. Intentó ponerlo en el cielo, establecer un nuevo orden. Dice la Escritura: ¿cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón: subiré a lo alto, junto a las nubes, allí voy a poner mi trono, junto al Altísimo, y seré semejante a Dios. Él intenta desde el principio poner un nuevo orden en el mundo. Quiso hacerlo en el cielo, luego lo quiso hacer cuando seduce a Adán y Eva para poner un orden de acuerdo a él. Yo quiero recordarles que cuando el diablo fue lanzado del cielo, cae aquí a la tierra y la tierra estaba desordenada y está vacía. Ese es el nuevo orden que él quiere imponer, la nueva normalidad, un desorden en el mundo entero. En otras palabras, el gran problema para la élite del nuevo orden mundial es la presencia de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Irapuato, de la iglesia de Monterrey, de la iglesia de Veracruz, de la iglesia de México, de la iglesia de Saltillo. Este nuevo orden mundial está siendo detenido, y hay una cosa bien tremenda. Dice: hasta que refiriéndose al inicuo, al anticristo, al hombre de pecado, sea quitado de en medio. Vea Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Mire lo que dice la Escritura. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Está Jesús hablando con el apóstol Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, el plan diabólico de Satanás, el nuevo orden que Satanás quiere imponer en el mundo, no va a prevalecer contra la iglesia del Señor. Esta puede ser perseguida, esta puede ser insultada, esta puede ser agredida, pero en el momento en que el Señor actúe, la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, la iglesia que no es apóstata, la iglesia que se mantiene dentro del dictado de la ley y de la gracia del Señor, será arrebatada para estar con nuestro Dios eternamente. El plan soberano de Dios, sin embargo, incluye el avance de la iniquidad o de este nuevo orden mundial. Por lo tanto, esta iglesia debe de ser, como lo acabo de decir, sacada de en medio. Y esto va a ser en el día en que la iglesia sea arrebatada para reunirse con su Señor.
Ve a Primera de Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Mire lo que dice la Escritura. Luego voy a leer desde el 16. Dice, porque el Señor mismo no va a mandar a ningún ángel, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Maranatha. Es decir, ven pronto, Jesús. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es una buena noticia para nosotros, los que por gracia somos salvos. Pero es una terrible realidad y una tremenda amenaza para aquellos que se quedarán y que tendrán que pasar por el juicio de Dios. Por lo tanto, es necesario que les digamos a aquellos que aún resisten la verdad, que rindan su vida a Cristo, que le pidan perdón al Señor, que se separen del mundo. El humanismo, las nuevas teorías, trata de falsificar, sin darse cuenta, apoyados por el diablo, lo que Dios hizo. El precioso arco que Dios puso, lo puso como señal del pacto, no lo puso como estandarte de una nueva normalidad o de un nuevo orden mundial, o del aceptar filosofías, creencias, doctrinas o voluntades de los seres humanos. Segundo libro de Corintios 6:2 dice algo bien interesante para nosotros los creyentes y para aquellos que se pueden arrepentir el día de hoy. En tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Esto es para ti que no has aceptado a Jesús. Para ti que aún crees que los cristianos somos intolerantes. Dije los cristianos, no los que van a la iglesia como simpatizantes. Los cristianos, los que tenemos la norma de nuestra vida aquí. En lo personal, creo que hay muchos cristianos cándidos, creen todo lo que se dice desde las plataformas oficiales, políticas, gubernamentales, pero Dios en su infalible palabra nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Primera de Tesalonicenses 5:21, permítame tomar un poco de agua. (5:21) dice así la palabra del Señor: examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Mire, mi amado hermano, lo que Dios ha hecho, usted no le puede agregar. Los gobernantes del mundo no pueden agregarle a la palabra de Dios. No pueden ostentarse como Dios, como Mesías. No pueden de ninguna manera sacar cartas morales diferentes a la palabra de Dios. Sea quien sea, llámese como se llame. De hecho, en la constitución de cada república, de cada país, de cada gobierno, debería de haber un capítulo completo que hablara sobre las sanciones a los violadores de la palabra de Dios, a denigrar el bendito y santo nombre del Señor. Dios nos dice que examine todo, y en esta misma dinámica el apóstol Pablo hablaba en 2 de Corintios, no lo busque, 2 de Corintios 2:11, nada más téngalo por ahí, 2 de Corintios 2:11, el apóstol Pablo decía: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás no se le va a presentar como diablo, ni como un hombre de guerra, ni como un político de izquierda, ni de derecha, ni conservador, ni liberal.
Satanás es más astuto que eso. Hay muchos antecedentes acerca de este NOM, o Nuevo Orden Mundial. Libros, artículos, prensa especializada. Sin embargo, la palabra de Dios dice acerca de este misterio, de este élite de maldad, que busca el dominio del mundo para poner una cabeza visible, que será el anticristo, el hombre de maldad. Vea por favor conmigo Daniel 9:26, libro del profeta Daniel, capítulo 9, en su versículo 26, 9:26, mire lo que dice la Escritura. Dice así: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ahí está, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok, ahora vaya conmigo al libro de Juan 2:18. Vamos a ver Juan 2:18. ¿Qué nos dice el apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 18? Dice así la palabra del Señor: y los judíos le respondieron, ¿qué señal nos muestras de que tú vas a hacer esto? Cuando Jesús echó fuera a la gente, cuando dijo, el celo de tu casa me consume, y entonces Jesús les había dicho que el templo iba a ser destruido. ¿Qué señal nos vas a dar? Ahora vaya conmigo a Apocalipsis 13, vamos a leer solamente versículo 1 y 2, Apocalipsis 13, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Sabe usted que la palabra blasfemo define a aquel que no siendo Dios se hace pasar por Dios? Esa es una blasfemia. Y el anticristo intentará ser igual a Dios. Esto es lo mismo que el diablo quiso hacer en el cielo cuando fue lanzado por Miguel y sus ángeles. Esto es lo mismo que Satanás le prometió a Adán y Eva en el huerto del Edén, que serían como dioses. Esto es lo mismo que Satanás está metiendo ahora en el mundo, diciéndonos que son los hombres, los de ahora, los gobiernos, que son los grupos que unidos reclaman un lugar para sus ideas, para sus creencias, aunque éstas vayan en contra de la santa y bendita palabra de Dios. Y los gobiernos les hacen creer que los están apoyando, cuando en realidad están manipulando a todos estos grupos que muchas veces, aun cuando estén en pecado, están siendo engañados porque ellos creen que están tomando decisiones por sí y no se dan cuenta que hay un espíritu de maldad que está moviendo a los gobiernos del mundo para que actúen de esta manera. Sin embargo, a pesar de todos estos proyectos, la iglesia de Cristo y Cristo saldrán triunfantes. Vea conmigo segundo libro de Tesalonicenses 2:8. Qué tremendo. Dice la Escritura, esto es después de que nos habla del misterio de la iniquidad, que hay alguien que lo está deteniendo. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. Mire usted, ¿con qué dice? Mire lo que tengo aquí en mi mano izquierda, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya. Esa va a ser la victoria de los hijos de Dios. Esta es la victoria de nuestro Dios. Este nuevo orden mundial es un proyecto del diablo que opera desde antes de la fundación del mundo. El diablo no se quiso sujetar a Dios, pretendió arrebatar el trono de Jesús, no el trono de Dios. Mire, vaya a Isaías capítulo 14 del versículo 12 en delante,
Y le voy a decir por qué quería el trono de Cristo, no quería el trono de Dios. Mire usted, dice así la palabra santa del Señor. 14:12 de Isaías. Dice así: ¿cómo caíste del cielo? Es una palabra que implica asombro. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que oprimías, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Escuche, es lo mismo que le dijo a Adán y Eva, y es lo mismo que nos está diciendo ahorita con otras palabras. Tu voluntad, tu inteligencia define lo que tú quieres ser. Tú no te tienes que sujetar a la palabra de Dios. Nadie te tiene que decir: si tú crees que eres una cosa, tú eres una cosa. Si tú crees en una ideología, esa ideología sigue. No importa que estés violando la palabra de Dios. El diablo nos seduce y nos dice: nadie nos tiene que decir de qué manera debemos de actuar o pensar. El versículo 15 dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán ante ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es el que hacía temblar la tierra, el que trastornaba los reinos. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis 12, versículo 7, versículo del 7 al 9. Vea lo que dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Él fue arrojado del cielo. No tiene reino. Cuando Él viene aquí a la tierra, cuando es lanzado fuera del cielo, se le estropea su plan de ser semejante, igual a Dios, y viene aquí a la tierra y quiere establecer su reino, y engaña a Adán y Eva, porque el reino de la tierra le había sido dado a los hombres. Dice el libro de los Salmos: los cielos son los cielos de Dios, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces Satanás se encuentra con que él no tiene dónde reinar. Seduce, engaña al hombre y se pone como príncipe de este mundo. Y ahora él quiere poner su orden mundial, un orden mundial regido por él. Pero Cristo se lo quitó hace 2000 años, y en la venida de Cristo lo va a destruir por completo. Y dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el gran dragón, la serpiente antigua, la de Génesis, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dios le entregó la tierra a los hombres. Satanás los engaña, Cristo la recupera, y esto enfurece al diablo. Y ahora viene con sus engañifas a tratar de establecer de nuevo su reino, es tratar de establecer un nuevo orden mundial. Afortunadamente tenemos quien lo detiene. Te voy a decir quién lo detiene. Un día Jesús dijo: no los voy a dejar solos, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo: toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vea Hebreos 1:3 conmigo. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice así: el cual, dice, en estos postreros días, versículo 2, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo es el que está sustentando todo. Ahora, mire por qué. Primera de Pedro 3:22. Estamos por terminar. En 5 minutos estaremos terminando el mensaje del día de hoy. Primera de Pedro 3:22. Dice así. Primera de Pedro 3:22.
quien habiendo subido al cielo, Jesús, no Satanás, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Satanás mismo, dice la Escritura, que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre del Señor toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En 1 de Pedro 3:22 dice que Jesús se sentó a la diestra del Padre, y a Jesús le están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Un día el mismo Satanás y todos sus demonios se tendrán que poner de rodillas y declarar la palabra más tremenda: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este nuevo orden mundial va a ser destruido y se establece eternamente el reino de Dios y su Cristo. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Cristo es el único que murió y el que también resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros eternamente. Será, mi amado hermano, solo cuando Dios lo decida que van a suceder estas cosas, que se generalice la apostasía, que se manifieste el hombre de pecado. Y entonces, cuando estas cosas suceden, cuando nosotros nos sintamos más angustiados, cuando el mundo quiera hacer escarnio y burla de la iglesia de Cristo, entonces el Señor Jesucristo vendrá y destruirá toda maldad con la espada de su palabra y con el resplandor de su venida. Y nosotros podremos decir: es nuestro Dios, lo estamos esperando, ya viene por nosotros. Y dice la palabra de Dios, y entonces el Señor dirá: sorbida es la muerte en victoria. Y nosotros diremos: ¿dónde? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? Y el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos, las lágrimas que derramaste cuando perdiste tu esposo, tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, las lágrimas que vertiste cuando robaron lo tuyo, cuando enfermaste, cuando te abandonaron, cuando te insultaron, cuando te escupieron como escupieron a tu maestro. Y el Señor te dirá: ahora, aquí están las lágrimas que derramaste. Ni una sola de ellas se perdió, porque como tus cabellos, todos están contados. Será solo cuando Dios lo decida que sucederán estas cosas. Solo todo esto está en la voluntad del Padre, están los tiempos. Aunque ya la higuera está verde y se oyen los pasos del novio de la iglesia. La iniquidad no prevalecerá contra la iglesia del Señor. Y tú y yo somos la iglesia del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Incline su rostro. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor bendito y Padre maravilloso, por todo tu amor, por toda tu bondad y por toda tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos enseñas estas cosas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Gracias, Señor, porque esperamos tu venida, tu llegada. Señor, ayúdanos a pasar sobre estas pruebas. Ayúdanos, Señor,
llénanos de más fe. Ayúdanos a creer en tu venida. Ayúdanos a obedecer a las autoridades, pero a desechar las cosas del mundo. Bendice a los gobiernos, Señor. Bendice a los gobiernos de nuestra patria, para que ellos, Señor, no caigan en el garlito del diablo, para que puedan llevar a su pueblo, a nuestro pueblo y a todos los pueblos del mundo, Señor, a la verdad que eres tú, Cristo. Que tu Espíritu Santo nos toque, nos llene a todos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Dios Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a Dios, hermanos, y este mensaje fue de bendición. Compártalo, hermano, en el nombre de Jesús. Dele clic a nuestra página y, hermano, le hago la invitación a los hermanos de la Peña de Oreb, a los hermanos que forman parte de nuestra iglesia, a los hermanos que nos escuchan, nos ven. Bueno, pues este mensaje estas palabras que voy a dar no son para ustedes, no se sientan comprometidos, pero a los hermanos de nuestra iglesia, llámenos, hermano, y apoye, llámenos, Señor, en el nombre de Jesús, y apoye nuestra iglesia por disposición del gobierno estatal. Se iban a abrir las iglesias este domingo, pero sale un comunicado en el periódico oficial de última hora, donde se dice que las iglesias se van, entre otros gimnasios, albercas, todo eso, se van a abrir hasta el 31 de julio. Entonces invito a los hermanos de nuestra iglesia para que nos llamen y nos pongamos de acuerdo para apoyar de alguna manera a nuestra iglesia. Este es un mensaje para los hermanos de la Peña de Oreb Saltillo. A los hermanos que nos ven, les agradecemos y les pedimos que nos apoyen con sus oraciones para que podamos continuar. Hoy dimos este mensaje y les invitamos para que el próximo sábado 6:30 de la tarde nuevamente nos conecten, porque tendremos un tema muy, muy hermoso, consecuente de este tema que hoy compartimos. Voy a mandar saludos a mis queridos hermanos, a Lupita Martínez en la Ciudad de México, a Rosalinda Flores, a Blanquestela Valdés, a Fátima López, a Conchita Martínez, a Vero Espino, a María González, a Micaela Cepeda, a Rita Lara Alemana, a Malena López, a María Álvarez Ramírez, a Irma Alejandro, a Lucy de León, a mi sobrina Alejandra Casado, a Alma Ríos allá en Guanajuato, a la maestra Belia Guadalupe Suárez, a Lupita García, a Jorge García en Guanajuato, a Marisol García, que Dios nuestro Señor los bendiga, a Rosy Jiménez de Arenas, a Edgar Gabriel Torres, un abrazo, a Patricia, a Yuyi Vallejo, a Fanny Mondragón, a Patricia Zapata, a Joy Colunga, a Mónica Matamoros. Que Dios nuestro Señor les bendiga, que Dios nuestro Señor les bendiga. Que Dios nuestro Señor bendiga a la maestra Tere Carrales, al contador Ismael Vanegas, a Eliezer Vera, que Dios nuestro Señor lo bendiga, a Dani López, a Jazmín Gamiño Pastora, un abrazo, a Gaby Colunga, mi hijo Eduardo Antuna, a Lucia Alejandro Reyes, que Dios nuestro Señor le bendiga, que Dios nuestro Señor bendiga, a Carmen Torres, Alejandro Vallejo y a Dinora Pliego de Vallejo, allá en Veracruz, Puerto, a Carmen Torres, si lo dijimos, a Brenda González, a Lulú López, allá en Cuautla, Morelos, a Mari Álvarez Ramírez, que Dios te bendiga, hija, que Dios bendiga a Jazmín Judith Gutiérrez Alvarado, a mi hermana Lupe Núñez, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, a Jazmín Judith Gutiérrez, que Dios les bendiga. Que Dios los bendiga a todos ustedes, mis queridos hermanos, allá en
en la Ciudad de México, mi hermana Miriam Ruiz, que Dios nuestro Señor les bendiga, a todos los grupos que hoy nos están viendo. Que Dios nuestro Señor les guarde, que Dios nuestro Señor les prospere y les provea. Y les recuerdo, próximo sábado 6:30 de la tarde, desde la Peña Oreb Saltillo. Aleluya.